Bendito Dios por sus vidas de todos ustedes y que Dios me los siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este testimonio. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a basar el mensaje que el Señor nos puso a compartir este día. Dice el libro de Hechos capítulo 2 de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés. Por eso el título de este mensaje se llama El día de Pentecostés. Y en hebreo, el mundo cristiano se conoce esta fiesta, esta es una fiesta de Dios. Pentecostés es una fiesta de Dios. Y en hebreo se conoce como Shavuot, que quiere decir semanas. Pentecostés porque son 7 semanas más un día. Por eso se llama Pentecostés. 50. Son 7 semanas más un día. Esta es una gran fiesta de Dios. Gran fiesta de Dios. Que no le ponemos atención. Que hay gente que a lo mejor nunca ha escuchado de esto. Nunca se habla, hay iglesias que nunca hablan de esto. Nunca enseñan de esto. Pero esta es una gran fiesta de Dios, en la cual en el Antiguo Testamento Dios pedía a su pueblo que 3 veces al año fueran a Jerusalén. Una era en la fiesta de la Pascua, que los cristianos celebramos cuando Cristo murió por nosotros, y el pueblo de Israel festeja cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, que es en la Pascua, cuando ofrecieron un cordero para que Dios no trajera juicio sobre el pueblo de Israel, y el juicio iba a venir solamente sobre la gente que no obedeciera a Dios, ¿verdad? Entonces ofrecieron un cordero, untaron su sangre en los marcos de la puerta, y vino un juicio de Dios tremendo que mató a todos los primogénitos. Allí en Egipto mató a todos los primogénitos, hasta el primogénito de Faraón murió. Y eso hizo que Faraón dijera: ya váyanse. No quería dejar ir al pueblo de Israel, lo tenía esclavizado, pero ya a través de ese juicio dijo: no, ya váyanse, ya, porque al rato me va a tocar a mí o a mi esposa, ya váyanse. Entonces es una gran fiesta que festeja el pueblo de Israel, la Pascua. Y Dios dijo que cada año, y manda al pueblo de Israel que cada año, los que quieran obedecer y puedan también, porque está caro para algunos, vayamos a Jerusalén 3 veces al año, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, en esta fiesta de Pentecostés, y la otra fiesta, si quieren ir ahorrando, en la fiesta de las cabañas, de Sukkot. Es una fiesta que se festeja por septiembre más o menos, septiembre, octubre, y tiene que ver mucha gente si se va a Israel. Hay mucho turismo en esa fiesta de Sukkot, van de muchas naciones, hacen un gran desfile en Israel, la fiesta de Sukkot. Todas las fiestas de Dios son muy importantes, hermanos. En la fiesta de la Pascua, pues celebramos que Cristo murió por nosotros. En el grupo cristiano festejamos que Jesucristo murió por nosotros. También festejamos que Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero lo más importante es que Jesucristo murió por nosotros. En la fiesta de Shavuot, ahorita vamos a platicar de esa, y les voy a adelantar nomás la otra, la que va a ser por septiembre, octubre, la fiesta de Sukkot. Se festeja, se cree que va a ser cuando Cristo va a venir a reinar aquí en la tierra. Todas las fiestas tienen que ver con acontecimientos que han sucedido en la vida de Cristo. La fiesta de la Pascua, pues cuando Él murió. La fiesta de Pentecostés, que Él fue llevado al cielo y Él mandó a su Espíritu Santo.
Y el pueblo de Israel festeja en la fiesta de Pentecostés, festeja cuando Dios mandó las tablas, los 10 mandamientos. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos, fue 50 días después que atravesaron el Mar Rojo. 50 días después que atravesaron el Mar Rojo, cayó en la fiesta de Shavuot, de las semanas, cuando Dios trajo los mandamientos. Y los mandamientos pues siguen siendo muy importantes, hermanos, aunque mucha gente pues ya no los toma en cuenta. En Estados Unidos vinieron gobernantes y no valoraban la palabra de Dios, no valoraban los mandamientos, no valoraban a Jesucristo, y sacaron de todas las cortes de Estados Unidos, sacaron los mandamientos. Tenían imágenes de los 10 mandamientos, fotografías o monumentos, y los echaban para la calle, ¿verdad? Pero los mandamientos de Dios siguen vigentes, hermanos. Claro, hay mandamientos del Antiguo Testamento que ya tuvieron su cumplimiento, pero hay mandamientos que son vigentes, que siguen vigentes. Bueno, y la fiesta de Sukkot vamos a festejar cuando Cristo venga aquí a la tierra. Se va a festejar la venida de Cristo. Así que si estamos en Jerusalén, pues ya Jesucristo va a llegar a Jerusalén, dice la Biblia. Cuando Él vuelva a regresar, va a venir a Jerusalén. Y de Jerusalén va a gobernar toda la tierra. Gloria a Dios. Bueno, ahorita estamos en una fiesta que está a la mitad de esas fiestas, que está aquí en Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Un misionero americano, muy sabio, hablaba muy poquito, hablaba muy despacio, pero cada palabra que decía este misionero era una enseñanza. Cada palabrita que compartía era una enseñanza. Decía este misionero, dice, mucha gente festeja Pentecostés y habla del gran milagro que pasó en Pentecostés. Ahorita le vamos a platicar del gran milagro que hubo. Dice, pero no hablan de este gran milagro que hubo también. Que dice la Biblia, que estaban todos unánimes y juntos. ¿Ya? Porque puede haber mucha gente, ¿ya? Y estar juntos. Puede haber mucha gente y estar juntos. Pero estar en unidad, qué difícil es. Qué difícil es que la gente esté en unidad. Hasta en una familia. ¿Ya? Hasta en una familia, qué difícil que el esposo y la esposa estén en unidad. Qué difícil es. Entonces este misionero decía, el milagro más grande que yo realicé es que estaban unánimes y juntos. Que el pueblo de Dios en esta fiesta estaban unánimes y juntos. Dios les dijo que no se fueran de Jerusalén. Dios les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió, sus discípulos le corrieron a esconderse para que no los fueran a matar también a ellos. Los discípulos le corrieron a esconderse. Cuando Él resucitó, volvieron otra vez a juntarse sus discípulos y Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, espérense, porque voy a mandar mi Espíritu Santo. Amén. Van a recibir poder. Y el pueblo estuvo orando, leyendo la Biblia, obedeciendo a Dios. Si el Señor permite, el próximo domingo va a estar con nosotros un hermano que Dios lo usa mucho en orar por la gente que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y le digo al hermano, ¿cómo
qué les digo a los hermanos que cómo se preparan? No, pues que se pongan a orar, que se pongan a cuentas con Dios, ¿verdad? Que estén unánimes, que estén juntos, que estén en unidad y que Dios traiga la bendición que quiera traer. Entonces hay que orar, hermanos, en estos días. Hay que ponernos a orar, hay que ponernos en paz con nuestra familia, hay que pedir perdón. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que perdonar, perdonemos, ¿verdad? Estemos en paz, que no haya estorbos para la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. Amén. Amén. Que ayunemos, si alguien quiere ayunar, puede ayunar. Un día a la semana, o toda la semana, abstenerse del desayuno, de la comida, de la cena, o de la televisión, ayuno de telenovelas, ¿ya? Puede ser ayuno de pecar, ¿ya? Tratar de vivir en santidad, preparados por la ayuda de Dios. Entonces, cuando llegó este día, era una fiesta del pueblo de Israel. En Israel no lo conocen como Pentecostés. La palabra Pentecostés es una palabra griega, Pentecostés. En Israel tú le dices, ¿ustedes festejan la fiesta de Pentecostés? Van a decir, ¿qué es eso? Y dice en hebreo, festejan la fiesta de Shavuot, ¿sí? La fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas. Entonces ellos estaban reunidos, dice la palabra de Dios, estaba reunido el pueblo. Y de repente, dice la Biblia, ellos estaban en oración, quizá leyendo la Biblia, quizá alabando a Dios. Estaban en la reunión, estaban en una reunión. Y dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Verdad? Vino como un soplido, como algo muy fuerte, un viento recio. Hay una iglesia en Pachuca que se llama Viento Recio. De por sí en Pachuca es un montonal de aire, le conocen como la Bella Airosa. A esta iglesia le pusieron Viento Recio. Y es muy usada por Dios para salvar, para hablarle de Cristo a la gente, para que la gente está haciendo un impacto tremendo esta iglesia. Allá en Pachuca, y en la ciudad de Pachuca también hay una iglesia de muchos años, de ya de más de 100 años, que también tuvieron esta experiencia del Pentecostés en esa iglesia. ¿Verdad? Dicen que un milagro tremendo en esa iglesia, que hasta llegaron los bomberos, tuvieron que llamar a los bomberos, que parecía que estaban quemando la iglesia. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque empezamos a sentir aire. Pero este año casi no habíamos sentido aire, no hemos sentido tanto aire. El aire fresco. Ya gracias a Dios lo empezamos a sentir. No sé si ustedes ya lo están sintiendo. Hay unos hermanos que dicen, no, dice, nosotros tenemos un montonal de aire acondicionado donde se reúne, dice, y ni así. Dice que está bien un calorazo. Y gracias porque aquí pues, tenemos aire libre. Amén. ¿Ah? Bueno, se vino ese viento recio. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se empezaron a prender como velitas. Cada uno se empezó a prender como una velita. Se empezaron a prender. Y ya les he dado el testimonio. Estábamos en una ocasión orando por la gente que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Invitamos a que la gente pasara para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y hubo diferentes manifestaciones, ¿no? Hay personas que se caen, hay personas que se ríen, hay personas que empiezan a hablar en lenguas,
Hay personas pues, que parece que no les pasa nada, pero sí les pasa, ¿verdad? Y estuvimos orando por la gente y hubo diferentes manifestaciones. Yo vi una persona que decía, de los que habían pasado allí, porque oráramos por ellos, estaba gritando fuerte: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y me acerco y le digo: ¿no puedes qué? Digo: ¿no puedes qué? Y me dice: pues no puedo hablar en lenguas. Digo: no te preocupes, no te preocupes. Dije: ¿ya le pediste a Jesucristo que venga a tu corazón? Sí. ¿Ya le pediste a Jesucristo que te bautice con su Espíritu Santo? Sí. Pues ya nada más dale gracias. Es por fe. Así como cuando recibimos a Cristo, le pedimos que venga a nuestro corazón, por fe sabemos que está en nuestro corazón. Así también con el Espíritu Santo. Sí se manifiesta el Espíritu Santo de diferentes maneras, y una de ellas es que la gente hable en lenguas. Le digo: pero no te preocupes, dale gracias a Dios. Al tiempo de Dios, a la manera de Dios, vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Ahora, esta persona, pues, se puso en paz, estuvo tranquila y se fue a sentar hasta atrás. Y nosotros seguíamos orando acá por la gente. Y de repente, la persona allá atrás estaba parada, se pone a hablar en lenguas, pero lenguas fluidas. Por lo general, una persona que empieza a hablar en lenguas es como un bebito. Dada, mamá. Habla en otro idioma, pero con sílabas o palabritas, por lo general. Son sílabas, palabritas. Pero esta persona está hablando fluidas, o sea, como si fuera su idioma. No sabemos qué idioma estaba hablando, pero fluidas, estaba hablando las lenguas fluidas. Y eso de que se prendieron como velitas, la persona se prendió como una velita, o sea, brillaba. La persona brillaba la persona. Esta persona siempre tenía problemas, aunque ya era cristiana, aunque ya conocía a Jesucristo, siempre tenía problemas. Y pedía oración por esto, pedía oración por lo otro. Muchos problemas que tenía, por su familia, su salud, sus finanzas, por muchas cosas. Siempre. Después que fue bautizado por el Espíritu Santo, tenía unos testimonios tremendos. Y un gozo tremendo. Por lo general siempre estaba triste. Pero después que fue bautizado por el Espíritu Santo, tenía un gozo tremendo. Amén. Y ella decía: ¿han de creer que estoy loca, verdad? Decía la persona: ¿han de creer que estoy loca? Decía: que no tengo problemas, que todo me va bien, pero no, tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas con mi familia, con mi trabajo, mis negocios, con mis finanzas. Pero ella estaba contenta, dice: pero estoy contenta, dice, porque sé que Dios está conmigo. Amén. Porque sé que Dios me va a sacar de esto. Amén. Sé que Dios me va a sacar de esto. Cambió su actitud, su forma de ser. Entonces, cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, ahí pasa algo igual parecido cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Cuando recibimos a Cristo, cuando invitamos a Jesucristo que venga a nuestro corazón, pasan en nuestras vidas diferentes resultados. Hay quien se pone contento, hay quien llora, hay quien no siente nada, hay quien no siente nada, pero hay un cambio en la vida de la persona. Hay un cambio, la gente empieza a ver un cambio. Uno empieza a ver el cambio en la vida de la persona. Una persona que se entrega a Cristo, uno ve el cambio. No un cambiosote,
A veces es un cambio chiquito, pero hay un cambio cuando alguien se entrega a Cristo. Hay un cambio en la persona. Uno mismo lo nota, la gente lo nota, la familia lo nota, las personas lo notan, ¿verdad? Así pasa con el bautismo del Espíritu Santo. Hay un cambio en la vida de la persona. A lo mejor no hablamos en lenguas. A lo mejor dice, hermano, pues yo ya le he pedido, pero yo no hablo en lenguas. Pero le viene un amor, que es muy bueno. Un amor hacia los demás, un amor a la gente, un gozo, una paz, ¿verdad? Una santidad, porque también es muy importante. Santidad es Espíritu Santo. Una santidad, un deseo de obedecer a Dios. Entonces, dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, dice el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, mucha gente critica las lenguas, ¿verdad? Muchos porque así les enseñaron. A mí me enseñaron a criticar las lenguas y yo nunca las había escuchado. Yo ni sabía ni qué eran las lenguas. Yo fui enseñado en contra. Cuando fui ordenado para ser pastor, una de las preguntas que me hicieron que qué opinaba de las lenguas, ya les iba a decir como Juan Miranda, el actor que estuvo con nosotros. Juan Miranda decía, yo de lenguas me como 2 platos, para quedar bien comelón. Dice, yo de lenguas me como 2 platos. Yo no sabía de eso de las lenguas, ni conocía, pero fui enseñado en contra y me enseñaba en contra también. Yo también enseñaba en contra de estas cosas. Fíjese, hay una organización cristiana que en su mayoría no creen en las lenguas, como les vamos a explicar ahorita un poquito, que en su mayoría no creen en las lenguas que habla la Biblia. Pero Dios está cambiando las cosas. Dios está cambiando las cosas. En esa organización yo pertenecí a esa organización. Y hablábamos en contra, muchos pastores hablábamos en contra de eso. Pero hubo un avivamiento de parte de Dios tremendo que nos pegó a varios pastores. Esa organización, a varios pastores nos vino esa bendición de Dios. Y empezamos a hablar en otras lenguas. Cada quien en su diferente congregación, en diferentes ciudades, pero Dios trajo esa bendición. Y esa organización es muy grande internacionalmente. Hicieron una versión de la Biblia, de los originales. Y fíjense cómo le pusieron a este pasaje. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas que nunca aprendieron. Porque eso es, estas lenguas que habla aquí la Biblia se refiere a lenguas que nunca aprendieron, son lenguas dadas por el Espíritu Santo. La gente dice, no, pues yo tenía un amigo pastor que él no había tenido esa experiencia de esta organización, él no había tenido experiencia y pues se dio cuenta que no había recibido esa experiencia de hablar en otras lenguas, pero él estaba como celoso, como envidioso o enojado y dice, yo hablo más lenguas que tú. Y le digo, no, pues sí, y sí hablaba 5 idiomas, él hablaba 5 idiomas. Dice, yo hablo francés, porque su mamá era francesa. Hablo portugués, porque vivía en Brasil, o vivió en Brasil. Y había nacido en Brasil. Hablo portugués. Hablo inglés, porque estoy en Estados Unidos. 3 lenguas. Las dominaba, 3 lenguas. Dice, hablo español porque trabajo con hispanos. 4 lenguas. Hablo hebreo porque
soy judío. 5 lenguas. 5 lenguas. Y si yo hablo más lenguas que tú, yo nada más dice así, pues sí, pues sí. Pero las lenguas que habla aquí en la Biblia son lenguas no aprendidas. Que puede ser un francés, inglés, hebreo, que puede ser una lengua conocida en el mundo, un idioma conocido en el mundo, pero desconocida para uno, no aprendida por uno. O dialectos, son lenguas dadas por Dios. Es una lengua dada por Dios. Y se comenzaron a hablar en otras lenguas. Y así en varios pasajes de la Biblia, el apóstol Pablo, en un pasaje de la Biblia, decía: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Y Pablo era un rabino, y los rabinos saben muchos idiomas. Y Pablo dice: yo doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Pero la traducción que hicieron, ahí esta organización dice, el apóstol Pablo dice: yo doy gracias a Dios que hablo más lenguas no aprendidas. No aprendidas. O sea, las lenguas que Dios dio en el Pentecostés y que sigue dando Dios, cuando la gente es bautizada con el Espíritu Santo, son lenguas no aprendidas. Que puede ser muy fluida, como esta persona que les dijo que hablaba, como si fuera su idioma. Estaba orando a Dios. Ahora, ahorita vamos a ver qué pasa cuando hablamos en lenguas. Esta persona está hablando y pues las lenguas sirven para edificar a la gente. Las lenguas se edifica a la persona y edifica a los demás. Cuando uno escucha las lenguas, recibe, aunque no las entienda, es bendecida la gente. Amén. Es bendecido uno al hablarlas, al orar en lenguas, al cantar en lenguas. Uno es bendecido y es bendecida la gente también. Y si las entiende, pues más bendición. Si son interpretadas las lenguas, ¿no? Más bendición todavía. Bueno, dice la Biblia: comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes son los que hablan en lenguas? ¿Quiénes hablaron en lenguas aquí? Los que fueron bautizados. Los discípulos, los que estaban ahí. Estaban ahí. En otras palabras, los que hablamos las lenguas somos nosotros. Amén. Porque hay gente que cree que va a venir el Espíritu Santo y nos va a poseer y nos va a mover la lengua y nos va a mover la boca, ¿verdad? Y que vamos a hablar fuera de nuestro raciocinio, fuera de nuestro entendimiento, ¿verdad? Creen que vamos a ser poseídos. No, los que hablamos las lenguas somos nosotros. Es por fe. Es por fe. Los que hablamos las lenguas somos nosotros. Entonces empezamos a hablarlas y ya uno se conecta con Dios. ¿Ya? A veces, a lo mejor nada más son palabritas y a veces ya se suelta uno. Y a veces Dios, si Él lo permite y si Él lo quiere, nos trae la interpretación. Amén. También podemos pedir la interpretación. Señor, dame la interpretación. Dame la interpretación de lo que estoy orando. Y a veces Dios nos da la interpretación y nos sorprende. Yo jamás había orado por esto. Yo jamás había estado pidiendo por esto. Jamás pensé que debía orar por esto. Si el Espíritu Santo es el que nos da, ¿por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Qué pedir? Pues sí, hay gente que menosprecia, yo no necesito eso. Hay gente que menosprecia el bautismo del Espíritu Santo. Yo no necesito eso, yo como estoy bien. Yo con la Biblia ya tengo, bueno, qué bueno. Pero esto es algo, un pilón. Amén. Honesto. Y que vale la pena. Amén. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén
judíos piadosos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. En esa ocasión había de todos, judíos de muchas naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Era una gran fiesta que había en Israel. Estaban de muchas naciones y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, algunos estaban hablando arameo, hebreo, francés, inglés, español o dialectos de otros pueblos. Y si estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo puedes oírnos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y habla ahí de diferentes lugares que estaban: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Había chinos, había japoneses, de varios lugares, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, había de todas las naciones. ¿Y qué es lo que entendían en las lenguas? Algunos las hablaban y otros las entendían. Bueno, y las entendían porque hablaban en sus idiomas de ellos, en idiomas, o sea, en los idiomas que ellos hablaban. Les oían hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué se habla cuando se habla en lenguas? Las maravillas de Dios. Cuando una persona está hablando en lenguas, está alabando a Dios, está glorificando a Dios, está dando un mensaje de Dios, está dando un mensaje de Dios también. Una persona cuando habla en lenguas, da un mensaje de Dios. Dice la Biblia: y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Nosotros burlándose decían: están llenos de mosto, de vino. En otras palabras, están borrachos. Porque ya borracho hablan de todo. Ya la gente borracha habla de todo. Estos están borrachos. Entonces Pedro, dice la Biblia, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, dice Pedro, que se creía muy machito. Primero, Cristo dijo: todos ustedes me van a dejar. Jesucristo dijo: van a venir a apresarme, me van a matar, todos ustedes me van a dejar. Y Pedro dijo: yo no. Todos te dejarán, dijo Pedro, pero yo no. Todos, Jesucristo dijo, todos ustedes me van a negar. Y Pedro dijo: no, yo jamás te negaré. Y Cristo dijo: Pedro, tú también me vas a negar. Y antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y vino una mujer y dijo: tú también estabas con ellos. Y Pedro dijo: no, yo cuando. Mi mamá sí, pero yo no. Yo no. Y el otro dijo: sí, tú también estabas con ellos. No, yo no. Y el otro dijo: sí, tu manera de hablar me delata. El Pedro decía: que mire, y a su nombre. Tú también eres de los hablas como él. No, yo no. Pedro negó a Cristo 3 veces, y delante de una persona, 2 personas, delante de poquitos. Y cuando Jesucristo murió, se fue a esconder. Pedro se fue a esconder. Se quería primero muy machito, pero me corrió y se fue a esconder. Pero cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, una de las cosas que da el Espíritu Santo también es valor.
Dice la Biblia, porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra de las señales de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo es que Dios nos da poder, valor para obedecer, valor para hablar de Él, valor para vivir la palabra de Dios. Cuando el Señor nos convirtió, el Señor nos ganó, bueno, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, vivíamos a 3 cuadras de la iglesia, a una iglesia que estaba a 3 cuadras. Entonces, pues la gran pena para meterse a la iglesia. Yo nada más llevaba a mi mamá, yo nada más iba a dejar, pero yo no me metía. Pero cuando nos entregamos a Cristo, ya traía una Biblia bajo el brazo, ya era señal de que había pasado algo. Y meterse a la iglesia es que ya le había pasado algo. Entonces ya le da uno valor, que digan lo que digan. ¿Qué van a decir los amigos? Que digan lo que digan. ¿Qué va a decir tu familia? Que digan lo que digan. ¿Ya? Que digan lo importante es que va a decir Cristo. ¿Qué dice Cristo? Nos da un valor para dar testimonio de Cristo, para hablar de Cristo. ¿Ya? Pedro le dio un valor y ante más de 3,000, fíjese, ante más de 3,000 personas que se estaban burlando de que estaban borrachos esa gente, estaban borrachos los que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, los que estaban hablando en lenguas. Pedro les dice el verso 14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio que oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Fíjense, eso pasó a las 9 de la mañana, la hora tercera del día. La hora se cuenta a partir de las 6, empieza a contarse la hora. 9 de la mañana, perdón, 3 de la mañana, dice la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Dice, esta es la hora tercera del día. Por lo general los borrachos están borrachos a las 12 de la noche, a la 1, más o menos. A las 9 de la mañana pues ya están en otra etapa. Ya están en otra etapa de la borrachera. Pero Pedro les dijo, esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto que está pasando es lo que fue profetizado por Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Es algo que dijo Dios? Yo voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ah? Otra de las señales del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos abre la puerta a lo sobrenatural, a los dones de Dios, ¿verdad? A los dones de Dios, que es algo muy importante. Nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar, van a dar mensajes de parte de Dios. Fíjense, en internet hay cosas tremendas, niñitos que recién están empezando a hablar, están dando mensajes de Dios. Al ratito el Sabino va a salir aquí con un mensaje de Dios aquí. ¿No? La lea, nos van a sorprender con mensajes de Dios. Entonces, nuestros hijos y nuestras hijas van a dar mensajes de Dios, van a profetizar. Nuestros jóvenes van a ver visiones, ¿verdad? Se les van a aparecer visiones en pantalla grande, una visión de Dios. Nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Espero que a mí me esté dando 10 visiones. Dios me da muchos sueños.
me da muchos sueños, me da la interpretación de los sueños. Y yo espero que sea visión, ¿no? Porque lo son, porque a los ancianos son a los que les dan sueños. Y dice en el verso 18, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. También sobre los siervos de Dios está derramando Dios de su espíritu y van a profetizar de parte de Dios. Pues yo les comentaba, hermanos, que la organización a la que yo pertenecía, y no nada más la organización que yo pertenecía, tiene un avivamiento tremendo en cierta etapa de la historia del cristianismo y de estos tiempos. Fueron bautizados en el Espíritu Santo no nada más pastores de nuestra organización, sino de diferentes organizaciones cristianas que no creían en esto, de diferentes, fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así que no te sorprendas dando mensajes de Dios, o que Dios te use para dar un mensaje. ¿Ya? No te sorprendas y no te... hay que, ahora es muy importante esto, ya vieron salir asomándose como para profetizar. Amén. Salir asomándose por ahí para querer soltar una profecía. No tengamos miedo de profetizar, hermanos. A veces hay gente que dice, no me van a creer, se van a burlar de mí. Pero no, hermanos, con amor de Dios, digamos, a lo mejor para nosotros no representará, a lo mejor aquel mensaje que nosotros hicimos para nosotros no representará, pero alguien, a lo mejor para alguien es su vida. A lo mejor alguien estaba pensando suicidarse, correrle, irse para otro lado. Pero aquella palabrita que le dijeron, ¡pum!, cambió su vida. Fue un mensaje de Dios que trajo a la persona. Entonces, ahora, es muy importante que lo digamos con amor. Es muy importante que lo digamos con amor. Dios revela cosas. Hay diferentes dones de Dios. Ahorita no nos vamos a tocar, pero vamos a tocar. Hay diferentes dones de Dios. Hay un Dios que Dios revela. O sea, a la gente le revela quiénes somos, qué hicimos, qué no hicimos, quién hicimos. Nos ve con rayos X. Por eso mucha gente no se quiere sacar a los profetas. Yo ni me acerco a ese cuate. Porque Dios lo sigo con escáner. Pero no tengamos miedo, hermanos. O sea, si Dios permite eso, que nos vean con escáner, es que Dios nos va a bendecir. Dios nos va a traer alguna palabra, alguna dirección. Dios nos va a traer. Amén. Y no tengamos miedo de acercarnos. Si no nos dice nada, oremos. Si nos dice nada, pues amén. Pongamos atención. Amén. Una ocasión yo me dijo algo que le dijera a alguien. Y yo dije, no, se va a enojar. Se va a enojar. Y yo estaba batallando, le digo. Pero yo sentí paz de Dios que dije, y ya le compartí a la persona, ¿sabes qué? Mira, pues me viene a decirte esto. Si no estamos seguros que es Dios, digamos, me viene a decirte esto. Si ya estamos, Dios me dice que te diga esto, pues digamos. Pero si no estamos seguros que es Dios, mira, me viene que te diga esto. Ahí, tómalo como, pues pídele a Dios, que si es algo de Dios que te está diciendo algo, pues tómalo
Y acéptalo, corrige lo que tengas que corregir, haz lo que tengas que hacer. Entonces yo le dije a la persona, ¿no? Mira, me viene a decirte esto. Y la persona dice, gracias, gracias. Y estaba, yo le pedí a Dios que me dijera qué es lo que tenía que hacer. Y a través de lo que me estás diciendo, Dios me lo está diciendo. ¿Verdad? Entonces, no tengamos miedo, podemos equivocarnos. Por eso, si no estamos seguros, digamos, puede equivocarme, ¿verdad? Pero pues, no te lo quiero decir. Y si pues, tú chécalo, si es de Dios o no es de Dios. Ya cuando alguien pues ya practica más esto, ya sabe, es Dios el que está hablando. Y ya con toda confianza puede decirse Dios. Así decían los profetas, así dice el Señor. Toda la Biblia, mucho de parte de la Biblia sí fue escrita. Así dice el Señor. Mensajes de Dios a los profetas. ¿Verdad? Así dice el Señor. Bueno, y hay más cosas, pero ahí le vamos a parar. Amén. La próxima semana vamos a orar por esto. Ahorita vamos a orar también. Si el Señor ya quiere empezarnos a bendecir, pues gloria a Dios. Y la próxima semana, si el Señor permite, vamos a dedicarlo a esto. Hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que ponernos a cuentas con la gente, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que traer invitados también, porque esto lo necesita toda la gente. ¿Por qué hablamos de esto y por qué queremos que más gente escuche esto? Porque la gente lo necesita. La vida cristiana no es nada más de palabras, es poder de Dios. La vida cristiana es poder de Dios y lo necesitamos, ¿verdad? Por eso es que hablamos de esto, y más si es dentro de las fiestas de Dios, y más si hay dentro de las fiestas de Dios. No tenemos que esperarnos hasta que caiga la fiesta de Dios para hablar de esto, pero si cae, pues con mayor razón. Amén. Entonces, oremos a Dios, hermanos. Si alguno puede venir, pues se lo bendiga y conéctese. El hermano Emilio graba en vivo. El pastor Emilio graba en vivo en Facebook. Nosotros grabamos y lo pasamos después durante la semana. Pero conéctese, lo más importante, con Dios. Quizás no con nosotros, pero sí con Dios. Conéctese con Dios para estas cosas y aprendamos de cómo manejarnos en los dones, porque lo necesitamos. Dice que la gente que se ha metido eso de drogas, de alcoholismo, de diferentes pecados, asesinato, violencia, se dice que lo que les ha hecho permanecer, vamos a poner, permanecer en victoria, porque hay mucha gente que regresa, ¿verdad? Conoció de Cristo, pero se drogaba antes, pero se siguió drogando. Se emborrachaba, pero conoció de Cristo, dejó un poco la borrachera, pero volvió a la borrachera. La gente que asesinaba, pero dejó de asesinar, pero se alejó de Cristo y volvió a asesinar. Bueno, se dice por los estudiosos que estudian el comportamiento de los seres humanos, de los cristianos, ellos empezaron a hacer una investigación. No es perfecto. El Antiguo Espíritu Santo no lo hace muy perfecto. La perfección lo vamos a tener hasta que estemos con Dios. Pero la mayoría de la gente que lograba vencer muchas de las cosas que no había podido vencer, había sido gracias al bautismo del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Era lo que los había mantenido
en esa victoria. Por eso es muy importante esto. Ahora, lo más importante es que nos mantengamos siempre cerca de Dios. Porque mucha gente dice, no, pues yo ya vi lenguas, ya no leo la Biblia, ya no me congrego, ya no obedezco a Dios. No, lo más importante es que nos mantengamos con Dios, ¿verdad? Que nos mantengamos conectados con Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar a Dios en el nombre de Cristo Jesús y pedirle a Dios que si a Él le place bautizarnos, si alguien está bautizado con el Espíritu Santo, si a Él le place bautizarnos con su Espíritu Santo, pues gloria a Dios. Amén. Amén. Si alguien ya no fue, pero dice, hermano, yo ya fui, pero ya no, pues me desconecté también, porque también se puede desconectar. Alguien que fue bautizado con el Espíritu Santo también dice, pero me desconecté, hermano, me alejaron. Me quiero volver a conectar, pues, adelante con Dios. Amén. Vamos a ponerse en pie, hermanos. Vamos a ponerse en pie y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos bautice con su Espíritu Santo. Si alguien ha entregado su vida a Cristo, pues puede entregar su vida a Cristo, porque es muy importante que entreguemos nuestra vida a Cristo. Es muy importante que buscamos a Dios, es muy importante que nos bauticemos también en agua. Es muy importante también que le pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Es muy importante también que el bautismo del Espíritu Santo quizá puede ser una experiencia una sola vez, pero debemos pedir a Dios ser llenos de su Espíritu Santo todos los días. Eso de ser llenos del Espíritu Santo constantemente debemos pedir a Dios. Señor, lléname de tu Espíritu Santo.